permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, he solicitado hacer uso de la palabra para plantear reservas a 3 artículos de la Constitución, artículos integrados en el dictamen de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, atendiendo la minuta que nos ha enviado el Senado. El planteamiento de mis reservas tiene como fundamento, en primer lugar, la necesidad de defender, preservar y fortalecer el poder legislativo en nuestro país. Por ello, en una clara posición de defensa del parlamentarismo mexicano, he reservado los artículos 83, 84 y 87 del dictamen porque estos artículos configuran reformas que ponen en riesgo preceptos fundamentales del régimen de gobierno de nuestro país. La primera es la que tiene que ver con la creación de una figura muy poderosa a través de un presidente provisional que, pese a que carece de la legitimidad del voto ciudadano, contaría con un amplio margen para permanecer en el cargo en caso de falta absoluta del presidente de la República. Esta es la primera reserva, que da avisos de reelección del Ejecutivo. Y si el régimen político mexicano, el Estado mexicano moderno, surgió a partir de la Revolución Mexicana, esta se fincó en el principio del sufragio efectivo y la no reelección. Por eso pensamos que esta figura de presidente provisional, como se encuentra actualmente en el texto constitucional, es correcto y no debiera separarse, como hace el dictamen. En el texto del artículo 84 se remite el plazo y el procedimiento para elegir al presidente interino a una ley que aún no existe. Es decir, que se generaría un vacío enorme que permitiría que quien ejerza la presidencia provisional permanezca en el cargo sin límite de tiempo, y yo creo que sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte no establecer este límite en el texto constitucional. En contraste, llama la atención que el límite de tiempo para que el presidente interino permanezca en el cargo sí se establece claramente, son 7 meses y 19 días. Por eso yo insistiría en establecer un límite de tiempo específico para el cargo de presidente provisional. Porque tal como está planteada la propuesta de reforma que hoy discutimos, se vulnera la figura del presidente que ha ganado legítimamente las elecciones. Estaríamos regresando al escenario del siglo XIX, cuando existían las figuras de presidente y vicepresidente, que generó mucha inestabilidad en el país y que se conoció como la etapa más anárquica políticamente en nuestra patria. Por otro lado, la eliminación de la prohibición para que el presidente provisional pueda reelegirse plantea que quien ocupe este cargo puede instrumentar su propia permanencia en el cargo, pues estaría en plenas posibilidades para ocupar la presidencia en su carácter de interino, sustituto o a través de una elección. Tal como está planteada la reforma del dictamen que hoy se pone a consideración de esta Asamblea, se permite que quien asuma la presidencia provisional puede instrumentar desde ese cargo su propia candidatura, lo cual generaría una profunda inequidad en la contienda, pues tendría a su disposición el sistema de inteligencia, de información y de comunicación, entre otros. Por otro lado, observamos que con la nueva figura de la presidencia provisional también se debilita al Congreso, ya que se suprime la facultad que tiene actualmente de nombrar al presidente provisional, porque se está planteando que el cargo se podrá asumir automáticamente por el secretario de Gobernación o el presidente de la Cámara de Senadores, dependiendo del momento en el que se suscite la ausencia absoluta o temporal del presidente de la República. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que es necesario plantear alternativas de sustitución al presidente de la República en caso de ausencia temporal, pero principalmente en caso de ausencia absoluta. Sin embargo, lo que se está planteando en esta reforma es una figura extremadamente poderosa,
que ni siquiera cuenta con la legitimidad del voto ciudadano, porque en este dictamen se está planteando que un eventual secretario de Gobernación, que no sería electo por voto ciudadano, o el presidente de la otra Cámara, la de Senadores, ese sí sería por voto ciudadano, estarían en la posibilidad de debilitar al presidente de la República, porque todas las prerrogativas que se están planteando en este dictamen configuran un empoderamiento del presidente provisional. Finalmente, quiero comentar que no estamos de acuerdo con la reforma que se plantea al artículo 87, porque significa un debilitamiento del Congreso, ya que se traslada la facultad de tomar la protesta del presidente electo en caso de que no haya condiciones para hacerlo en el Congreso al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, se le dota a otro poder de la facultad para la toma de protesta que se debe hacer ante los representantes de la Nación, es decir, los diputados federales que integramos esta Cámara de Diputados. Por todo lo anterior, propongo poner límites al presidente provisional para evitar que con esta reforma se vulnere al presidente de la República que ha ganado legítimamente el cargo por la vía electoral. He dejado en manos de la presidencia también una propuesta mayor. El interés de intervenir para plantear las reservas sobre estos 3 artículos no es solamente el ejercicio testimonial de estar en contra. Nos anima sobre todo el interés de poder construir un acuerdo con todos los grupos parlamentarios a efecto de que podamos encontrar una redacción, si puede ser esta la que yo he propuesto, las que he propuesto, o puede ser otra, pero con la idea de que permanezca firme la defensa del parlamentarismo mexicano, defendiendo las facultades y el ejercicio de los diputados federales, de los senadores, para que sea el Congreso en el que resida la facultad de tomar la protesta al presidente electo. En el caso de la presidencia provisional, yo lo he invitado, lo he platicado con diputados de distintos grupos parlamentarios, a efecto de que también hagan sus reservas y a efecto de que busquemos una propuesta que satisfaga a todos, porque todos representamos a una parte de la nación. Por ello, yo estaré atento a escuchar las otras propuestas y estar abierto para poder construir una redacción única que nos satisfaga a todos, pero que permita evitar, que nos permita defender y evitar las intromisiones de otros poderes en las facultades del Poder Legislativo. En el caso de la toma de protesta, quiero decirles que también he presentado una ampliación a mi reserva, porque mi propuesta original consiste en que la protesta se tome en el Congreso, instalado el Congreso, aquí rinde protesta el presidente electo. Pero también entiendo que hay preocupaciones por razones históricas de que si estas condiciones no se reunieran, pudiera haber otra modalidad. Y yo he agregado un segundo escenario para que esta protesta se haga ante las mesas directivas del Congreso, es decir, las mesas directivas de las 2 cámaras, en dado caso de que no estuviera reunido el Congreso por alguna razón política. Hay quienes han planteado otro escenario. Yo quisiera que más bien fueran los que lo han planteado quienes los pusieran para poder escuchar otros argumentos y en el debate democrático, abierto, constructivo, como lo hemos planteado originalmente, estar abiertos a construir una redacción única que satisfaga a todos y le podamos cumplir al pueblo de México, al que debemos rendirle buenas cuentas. Por su atención, muchas gracias.